Buenas noches, mi nombre es Amílcar Acuña, psicólogo y sexólogo. El día de hoy, unidos en la distancia con la diversidad, les ofrecemos una disculpa por la demora, dado que pretendíamos entrar en vivo, se dieron una serie de situaciones y entonces no pudimos transmitir el video como originalmente esperábamos. Sin embargo, se realizó la grabación para que cuando tengan oportunidad lo puedan mirar, puedan reflexionar, lo puedan volver a mirar si es necesario y reflexionemos todas, todos, todes juntos, juntas, juntes en este tema que me parece es de suma importancia. El día de hoy nos acompaña, es un invitado muy especial porque además es justamente quien tiene y tuvo la disposición de realizar la apertura de esta jornada que implicará un evento, una actividad por cada día de junio. Si bien mayo y junio son los meses más significativos para la comunidad LGBTTI, si bien no son los únicos, pero sí son los meses donde más suelen realizarse actividades culturales, académicas, eventos de todo tipo, y con la situación que hoy estamos viviendo tan compleja, pues muchos de estos eventos se vieron en la terrible necesidad de cancelarse o bien reprogramarse. De tal forma que se generó esta propuesta virtual totalmente gratuita en aras de sumar en la diversidad. Reflexionemos y cuestionemos, quizás hasta de construir lo que usualmente solemos manejar como verdad. Y bueno, pues el doctor Jesús Abraham Ruiz Rosas es quien nos acompaña el día de hoy. Él es un médico psiquiatra, paidopsiquiatra, cuenta con una alta especialidad en género, realizó la especialidad en sexología educativa y la maestría en sexología clínica en el Instituto Mexicano de Sexología. El día de hoy, él nos va a compartir el tema de la psiquiatría en la diversidad sexogenérica y el caso transgénero. Muy bien, pues bienvenido. No sé si nos quieras comentar algo antes de iniciar tu presentación. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Amílcar, por la invitación. Yo encantado de colaborar contigo y con el resto de personas que sé que se están sumando a esta iniciativa. Es un placer y un honor el poder abrir este ciclo de conferencias. Yo espero poderles compartir desde mi conocimiento y desde mi experiencia a todas las personas que estén interesadas en estos temas. Me parece además que es una muy buena forma de mantener actividad durante este mes y de seguir haciendo visibles las necesidades de las diversidades sexogenéricas. Sobre todo quizá ahora, ante esta circunstancia tan particular que estamos viviendo de aislamiento. Y bueno, qué mejor manera que accediendo a, vamos, diversas formas de conocimiento, de información. Te agradezco, por supuesto, la invitación y encantado de poder colaborar y participar con este tema. Muchísimas gracias, bienvenido y pues vamos a ver todo lo que podemos aprender de ti. Que no, pues gracias a ti. Bien, pues la presentación que he preparado para todas, para todos, para todos ustedes es una presentación que en particular trata de conjuntar un poco de mi experiencia y de mi formación en la atención de personas trans desde mi experiencia como psiquiatra. El tema de la diversidad sexual y de la diversidad sexogenérica es un tema que para mí en particular ha sido muy interesante, muy apasionante. Es un tema con múltiples aristas, con muchas maneras desde las cuales puede vérsele y se le puede estudiar. Y lo que a mí me gustaría compartirles el día de hoy es desde la mirada médico-psiquiátrica. Entiendo, no es la única manera de comprender el fenómeno o esta complejidad de lo trans o de lo transgénero, pero pues es la aportación que a mí me gustaría hacer para este ciclo de conferencias. Yo
tengo la formación como médico cirujano y partero. Posteriormente hice la especialidad en psiquiatría de adultos y una subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes. También me he formado con estudios en sexología, sexología educativa y sexología clínica. Actualmente coordino el programa de salud mental en la clínica especializada Condesa, que pertenece a los servicios de salud pública del gobierno de la Ciudad de México. Y es un espacio que además ofrece atención a personas de la diversidad, particularmente también de la diversidad sexogenérica. Me honro en ser docente actualmente del Instituto Mexicano de Sexología y he participado en algunos proyectos de investigación sobre salud mental, sobre violencia y diversidad sexual, que es un área de particular interés también en mi práctica clínica. No tengo conflicto de interés al abordar este tema, pero sí me gustaría hacer patente que las opiniones que vaya expresando son opiniones de carácter personal y no representan la postura de las instituciones con las que me encuentro vinculado profesional y laboralmente en este momento. Partiendo entonces de cuestionarnos la diversidad sexogenérica, si bien entiendo es un tema que vamos a estar cuestionando de forma constante y frecuente durante este mes de conferencias, me parece que es un buen momento ahora con esta primera conferencia para cuestionarnos a qué nos referimos cuando hablamos de diversidad sexogenérica o de diversidad sexual. Si nosotros hacemos una búsqueda rápida en Internet y entramos por ahí a Google y buscamos diversidad sexual, esto es lo que nos va a aparecer. Nos aparecen los arcoíris, nos aparece el acrónimo LGBTTIQ+, nos aparecen distintas formas de expresión de la sexualidad, pero de una parte de la diversidad sexual, creo yo. La diversidad sexual entonces se ha entendido como todo aquello que conjunta a las prácticas no heterosexuales y que se conjunta en este acrónimo LGBTTIQ+, que corresponde a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, queer, y que a mí me parece, y esta es una de las posturas que comparto con otras personas que estudian e investigan este tema, que la H de la heterosexualidad tendría que formar parte de la diversidad sexual y de la diversidad sexogenérica, dado que al final en la diversidad entramos todas, todos y todas. Existen distintas formas, quizá gráficas, que buscan mostrar desde una división más bien académica distintas áreas o distintos componentes de nuestra sexualidad. En este caso en particular, de la sexualidad humana se pueden desprender aspectos como la identidad de género, la expresión de género, el sexo asignado al nacer, nuestra atracción sexual, que se podría entender como orientación sexual o preferencia sexogenérica, y que lleva una parte también de la atracción romántica. Esta es otra manera de graficarlo que me gustaría el poderles explicar, no tan a detalle. Insisto, creo que vamos a tener otros momentos en el curso del mes donde vamos a reflexionar sobre esto, pero me parece que para hablar de lo transgénero es importante, sobre todo considerando que quizá no todas las personas que están viendo este video están familiarizadas con estos términos. Insisto, estas 4 divisiones o estas 4 dimensiones de la sexualidad humana se han dividido de esta manera con fines académicos y también clínicos. En la actividad clínica no son de utilidad, pero no es que sea exactamente así como podemos clasificar o identificar áreas o dimensiones en la sexualidad de las personas. Es una división un tanto artificial que nos permite tener un conocimiento un poco más claro de la sexualidad de las personas. Por un lado, tenemos la identidad de género, es decir, el nivel con el que cada persona nos sentimos o no identificadas con las dimensiones de género socialmente conocidas. Vamos a hablar un poquito más sobre ello. La expresión de género, que es la forma como nosotros nos mostramos en cuanto a nuestros roles, es decir, qué tan femeninos, qué tan masculinos en función de lo que se entienda como masculino o femenino para el contexto específico. El sexo biológico, que hace referencia a las características físicas, en este caso lo que a las personas nos pone en un espectro de complementariedad reproductiva entre machos y hembras de la especie, y el nivel de atracción que sentimos hacia unas u otras personas en función de su sexo género, o incluso la no atracción hacia sexo género, que se entendería como la asexualidad.
Todo esto representado, esta imagen es una imagen que se ha difundido mucho porque nos permite identificar de una manera gráfica cómo es que las personas nos podemos ubicar en distintos puntos de estas dimensiones. Es decir, no son estas categorías o estas dimensiones no son binarias, no son uno u otro. Pueden ser más uno que otro, pero existen infinidad de puntos medios entre cada una de estas categorías por identificar. En esta presentación nos vamos a referir sobre todo a la identidad de género y un poco vamos a tocar también el tema de la expresión de género. Y para empezar, me gustaría que cada uno, cada una de quienes están viendo esta presentación se cuestionaran de manera inicial si son hombres o son mujeres, ¿no? Te haría esa pregunta, te hablo en primera persona, ¿eres hombre o eres mujer? Una vez que tienes esa respuesta, ¿cómo lo sabes? ¿A partir de qué elementos comenzaste a identificarte? ¿O a partir de qué elementos es que hoy te identificas como un hombre o como una mujer? Quizá en este momento tienes un nivel de identificación más con lo masculino que con lo femenino. Puede ser que te estés identificando como una persona andrógina, como una persona de género fluida, como una persona de género queer, como una persona agenérica o pangenérico. Esta identificación de género, ¿cómo la sabes? ¿Cómo llegaste a ella? ¿Y a partir de qué edad la conoces? Muchas personas tienen esta identificación con algún género desde la infancia. Algunas personas durante la infancia tuvieron cierta identificación de género, pero en algún momento a partir de cierta afinidad política, del reconocimiento de distintas formas de expresión e identificación de género, comienzan a explorarse en su identificación y en su diversidad, llegan a identificarse con un género con el que quizá no se habían identificado previamente. Es decir, existen muchas formas como las personas logramos responder o logramos darnos respuesta a estas preguntas, todas ellas completamente válidas. A partir entonces de definir, ya que estamos hablando de la identificación de género, de qué tanto nos identificamos con estos géneros de binarios de hombre o mujer, el género es una construcción social, es decir, de manera colectiva en distintos momentos, en distintas comunidades, las personas han reconocido los géneros desde ciertas atribuciones que determinan lo que es ser hombre o lo que es ser mujer para cierta comunidad en cierto contexto, en cierto momento muy específico. Estas categorías son asignadas socialmente a los individuos a partir de la conformación externa de sus órganos sexuales pélvicos, es decir, de los genitales o lo que desde la medicina se conoce como genitales. Y es a partir de la forma de los genitales externos que se asigna un sexo o género a una persona desde el nacimiento. Incluso ahora, con todos los métodos que tenemos para la identificación del sexo o de las características anatómicas de una persona, incluso antes de nacer. Dice Judith Butler que el género es cambiante y que varía dependiendo del contexto y del tiempo, y que no es universal. Es decir, lo que aquí conocemos como lo masculino o lo femenino, en este mismo momento, en el día de hoy, pueden ser entendidos de un modo distinto del otro lado del mundo. Y si nos vamos 100 años atrás, 200 años atrás, 500 años atrás, se entendía de un modo distinto a como lo entendemos hoy en día. La sexualidad humana, entonces, como les comentaba, inicia incluso antes de nacer. Esto es, desde la conformación del par cromosómico, desde el momento de la fecundación y que se conforma un par cromosómico XX, XY o sus variantes. Desde ahí comienza la sexualidad humana desde un sentido estrictamente biológico, pero también a partir de que se reconoce el sexo del bebé en estudios prenatales, pensemos por ejemplo en un ultrasonido. ¿Han escuchado o conocen, incluso han participado en estas fiestas para revelar el sexo del bebé? A mí me parece muy interesante y quizá podemos irnos hacia estos eventos sociales y podríamos reconocer cómo a partir de esta revelación del sexo del bebé se desarrolla una serie de expectativas en tanto si se identifica que va a ser una niña o un niño. Y este es algo incluso muy esperado hoy en día por los padres y las madres de un bebé, no por todos o por todas, pero sí por una gran mayoría de ellos. Y a partir de ahí se comienzan a desarrollar expectativas
que eventualmente terminan siendo mandatos de género muy poderosos. Es decir, a partir de ello es que comienza una serie de influencias, una serie de atributos, de expectativas o de roles que van a actuar sobre el desarrollo sexual infantil a través incluso de un trato diferenciado del sexo-género. Es decir, no se le habla de la misma manera a alguien a quien esperamos que al nacer sea un niño y durante el juego y durante el trato en su primera infancia se le trata de un modo distinto a cuando se espera el nacimiento de una niña y a partir de que nace una niña y por las características morfológicas o por la forma de sus órganos sexuales pélvicos externos se dice es una niña, el trato termina siendo claramente diferenciado. Para la gran mayoría de los contextos entendemos que no en todos y que afortunadamente, creo yo, afortunadamente, cada vez el trato es un tanto cuanto más equitativo o igualitario. Ahora, ¿qué ocurre entonces cuando en el curso del desarrollo la persona se aleja de lo esperado, es decir, rompe con esas expectativas y con esos mandatos de género en función del sexo género asignado? La gran mayoría de las veces esta eh, disidencia, es decir, esta manera como comienza a desafiar los mandatos del género, comienzan a despertar una serie de situaciones en su entorno que eventualmente incluso podrían llegar a ser sumamente violentas. En algunos casos, las personas a partir del desarrollo, estas personas que se alejan de lo esperado en función de su sexo o género, comienzan a identificarse y en muchos de los casos a formar parte de lo que hoy entenderíamos como la diversidad sexogenérica, es decir, personas con distintas expresiones de género en función de los géneros asignados socialmente o de lo que se entiende como categorías de género, personas que podrían tener expresiones de género no esperadas para el contexto en el que se encuentran y esto en función del espacio en el que estén haciendo la expresión les puede traer más o menos dificultades, más o menos integración, más o menos exposición a violencia incluso. Existe una manera de comprender yo lo voy a nombrar así, este fenómeno trans o este fenómeno transgéneros este fenómeno transgénero a partir de lo que se conoce como concepto paraguas, es decir, lo transgénero o lo trans como una manera de nombrar a distintas formas de expresión y de identificación sexogenérica. Eh, Aquí en este caso, por ejemplo, mujeres transexuales, hombres transexuales, personas intersexuales, personas andróginas o poligenéricas, personas travestistas o transvestistas que formarían parte de esta categoría macro o de este concepto que nos permite englobar, de este concepto transgénero que nos permite englobar a distintas formas de expresión y de identificación con el género. Esta es otra imagen que a mí me parece que es muy ilustrativa, que finalmente termina siendo muy gráfica, que nos pone fuera del concepto transgénero a las mujeres femeninas cisgénero, los hombres masculinos cisgénero, y dentro de este paraguas transgénero una serie de diversidades, de expresiones, de identidades sexogenéricas, como las mujeres masculinas, las personas andróginas, los hombres femeninos o afeminados, las personas pangenéricas, las personas transexuales, que vamos a hablar un poquito más detenidamente sobre ellas, que habitualmente son las personas que tienen un malestar intenso con su cuerpo, lo que conocemos como disforia corporal y que eventualmente podrían llegar a buscar modificaciones corporales para una mayor conformidad o sensación de bienestar, pero entrarían también las personas género variantes con distintas variaciones de género, como género variantes, género fluidas o no conformes con el género, ambigenéricas o bigenéricas, drag kings, drag queens, crossdressers, transgeneristas del tercer género, genderqueers, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, distintas identidades y expresiones de género entrarían dentro de lo que hoy se conoce como lo transgénero o el concepto transgénero paraguas. Las personas transexuales son parte de este concepto macro de lo transgénero, aunque no todas las personas transgénero se identificarán como personas transexuales. Esto en función del malestar con algunas características del cuerpo que eventualmente podrían buscar modificar.
Ahora, también es cierto que algunas personas podrían tener este malestar e identificarse como transgénero y no como transexuales, y algunas personas podrían no tener este malestar con el cuerpo e identificarse como transexuales. Finalmente, la autoidentificación de género es una identificación sumamente personal, es un proceso íntimo en el cual una persona logra identificarse o no con cierta categoría de género, y lo menos que podemos hacer por esa persona es respetar esta identidad a la cual llegue, por el camino a través del cual llegue. Esta división es una división, insisto, más bien de tipo académica y que eventualmente para quienes hacemos clínica nos puede ser de mucha utilidad en la clínica. Y aquí un mensaje que me parece importante dejar claro desde un principio. Desde la psiquiatría actual, contar con alguna condición relacionada a la diversidad sexual no significa tener algún trastorno mental. Esto es sumamente importante para mí dejarlo claro desde ahora, porque desde que hacemos este cuestionamiento o desde que hacemos este planteamiento, ¿no?, de la psiquiatría en la diversidad, podríamos decir, bueno, pero es que la psiquiatría en muchos momentos ha buscado patologizar la diversidad sexual. Hoy en día la psiquiatría ya no considera la diversidad sexual como un trastorno mental, eh, al menos en las categorías actuales. Pensemos, por ejemplo, en la CIE-11, voy a ir un poquito más hacia allá, pero existen algunos elementos en las personas de la diversidad que les conllevan a cierto nivel de malestar, de sufrimiento, de dificultades en su integración, que eventualmente sí podrían ponerles como dentro de este espectro de la salud mental con cierto nivel de alteración. Lo iremos revisando, pero de entrada es importante decir que ser de la diversidad no significa tener un trastorno mental. Por tanto, la transexualidad, como se le conoce aún para la CIE-10, ahorita les comento estas categorías, la disforia de género o el trastorno de identidad de género no representan más un trastorno mental. ¿Qué tiene que ver entonces la psiquiatría con la diversidad sexual, ¿no? Si es que decimos que pertenecer a la diversidad no te hace tener un trastorno mental, entonces, ¿por qué la psiquiatría sigue metida en el tema de la diversidad sexual? ¿Por qué yo, psiquiatra, estoy hablando hoy de la diversidad sexual? Y para ello creo que es importante hacer una breve, muy breve revisión de la historia de la psiquiatría para empezar. Y esto me gustaría que lo analizamos en dos sentidos. El primero, de cómo hemos comprendido la salud y la enfermedad mental, o cómo hemos comprendido este fenómeno dinámico entre la salud y los trastornos mentales. Y desde aquí el cómo entonces hemos reconocido la psicopatología, es decir, a qué le nombramos psicopatología, a qué en distintos momentos del desarrollo de la medicina y después de la psiquiatría se le ha reconocido a una persona como que posee o que tiene o que ha desarrollado algún tipo de psicopatología de trastorno mental, el cómo se ha incorporado entonces la enfermedad mental al modelo de atención médica y cómo a partir de esto es que se han conformado distintos sistemas de clasificación de la psicopatología. Esto por un lado, y por otro lado también el cómo hemos tratado a las personas con alguna enfermedad o con algún trastorno mental. Por grupo social y por momento histórico, es decir, en distintos momentos se les ha tratado de forma distinta a las personas que tienen o han tenido algún trastorno mental, y al día de hoy cómo se ha integrado la psiquiatría a los modelos actuales de atención, que cada vez buscan más que la atención sea en espacios comunitarios y ya no tanto en centros de aislamiento o confinamiento, como históricamente ha ocurrido en estos espacios donde se les ha apartado a las personas que tienen algún trastorno mental. Y partir, y me voy rápido en esto, de los pueblos primitivos, cómo el fenómeno o el proceso de salud de enfermedad se entendía más bien desde un razonamiento mágico como papel central. El significado de la enfermedad estaba ligado a apreciaciones sobrenaturales y mágico-religiosas, muchas de las veces como un castigo divino, y el distanciamiento a normas sociales podía incluso llevar a la expulsión del individuo de un grupo social. Es decir, desde este tiempo ya se identificaba aquellas personas que se alejaban en cierto sentido de la norma de acuerdo a lo esperado para la conducta del momento, para la conducta social del momento, y la explicación estaba muy ligada a sus apreciaciones en cuanto a lo sobrenatural y lo mágico, místico, religioso. La Edad Media fue una época de un limitado progreso cultural y también científico,
cada comunidad se hacía cargo de sus locos, y lo entrecomillamos, es decir, de aquellas personas que en su conducta sobre todo salían completamente de lo esperado para el contexto. Se expulsaba a estas personas de las ciudades hacia tierras lejanas para un mejor control social, y lo que entonces entendía desde esta visión más bien místico-religiosa para la purificación de sus almas. Y comenzó en este periodo la creación de los primeros asilos o casas para locos, lo que eventualmente se convertiría en centros de atención psiquiátrica. Durante el Renacimiento, la idea de los procesos naturales como causantes de la enfermedad mental cada vez está más presente, es decir, comenzó a alejarse de esta idea de que era un castigo o con esta connotación místico-religiosa. Surgen órdenes religiosas e instituciones para la atención de enfermos mentales con un enfoque asistencial. Esto al día de hoy prevalece. Persisten algunas órdenes religiosas que han consagrado su actividad religiosa asistencial para el cuidado de personas con trastornos mentales, y comenzaron críticas a la doctrina religiosa imperante. Es decir, se comenzó a cuestionar todo el sistema místico religioso a través del cual se concebía el proceso de salud y de enfermedad mental. La ciencia en el siglo XVII, Ilustración, comenzó a profundizar en la mente humana, en la psique. Se comenzó a explorar el cerebro, se comenzaron a hacer descripciones neurológicas y surgieron propuestas terapéuticas a través del fortalecimiento del sistema nervioso. Es decir, se buscaron distintas estrategias para mejorar el sistema nervioso de las personas como una estrategia terapéutica o curativa. Se fue abriendo paso el modelo médico, es decir, cada vez la ciencia aplicada al fenómeno de la salud y de la enfermedad. Philippe Pinel, en su Tratado de la Locura, comenzó a hacer una clasificación de las enfermedades mentales, buscando identificar un origen y desde aquí un origen, es decir, una causa de estos trastornos mentales, y atribuyendo desde entonces, a partir de sus descripciones, a un componente multifactorial, es decir, una carga biológica para el desarrollo de ciertos padecimientos y una influencia del ambiente que a ciertas personas con cierto nivel de riesgo les podría llevar a ciertos estados mentales para ese momento perturbados o alterados. Y fue en este periodo cuando apareció el término de psiquiatría. Para el siglo XIX surgen distintas escuelas de pensamiento en la búsqueda por demostrar la etiología, es decir, la causa de los trastornos psiquiátricos, como la que relacionaba el comportamiento con la forma del rostro, por ejemplo. Esta descripción, este tipo de descripciones durante mucho tiempo se hicieron, de que ciertas características en cuanto al tamaño de la frente, la forma de la cara, la forma de la nariz, la inclinación de los ojos, el espacio entre un ojo y otro, etcétera, etcétera, estaban relacionadas ciertas características con cierto tipo de padecimientos. Se publicó en 1858 el primer tratado de fisiología nerviosa, y aparecen en esta época algunos términos como la histeria o incluso algunas estrategias terapéuticas para la época como la hipnosis. Ocurrió en este periodo un cambio desde mitad del siglo XIX por los nuevos procesos de tecnificación de la medicina, los que tardaron en permear en la psiquiatría y dejaron al médico y a la medicina en el lugar de saber y de poder. Y esto le dio la legitimación estatal y el prestigio social necesarios para afirmarse en esta nueva condición de poder a partir del saber. Y en este momento es cuando desde la medicina ciertas propuestas teóricas, en este caso, por ejemplo, de los trastornos mentales, tomaban fuerza por el hecho de venir desde la ciencia médica. Para entonces, para esta época, muchos de los procesos que hoy desarrollamos para poder identificar algún tipo de enfermedad, para poder identificar y poder describir algún tipo de enfermedad, en este caso de trastorno mental, no seguían el rigor con el que hoy nos guiamos para poder identificar la psicopatología. Nace en el siglo XX la psiquiatría organicista o biologicista, que es una psiquiatría que busca tener fases mucho más sólidas en elementos científicos y mucho más biológicos. Y entonces fue que la psiquiatría, a partir de este elemento, se consolida como una especialidad médica.
Kraepelin, que es una persona que hizo en su momento muchas aportaciones hacia el desarrollo de la psiquiatría, se centró en la clínica como la herramienta diagnóstica y también terapéutica, es decir, este ejercicio, este encuentro con una persona con algún tipo de padecimiento a través de la entrevista y de la identificación minuciosa de ciertas características para poder identificar un padecimiento mental, en este caso, e incluso como la principal estrategia terapéutica. Vinieron aportaciones a finales de 1800 y principios de 1900, aportaciones de Sigmund Freud sobre el inconsciente. Esto, bueno, hoy en día hay muchos elementos de estas aportaciones que siguen siendo vigentes y que siguen dando paso a estudios. Carl Jaspers con la publicación del libro Psicopatología General, en el cual sienta una serie de precedentes que hoy en día siguen siendo vigentes en cuanto a la identificación de fenómenos que ocurren en la mente de las personas para poder identificar la psicopatología, lo cual ha generado una gran influencia. Y aparecen ya en el siglo XX las clasificaciones internacionales de trastornos mentales o de psicopatología. Principalmente mencionaremos dos, una que es el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es la propuesta de la Asociación Psiquiátrica Americana, y la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, y que son categorías que se han revisado de forma periódica y que hoy en día siguen teniendo propuestas vigentes y en revisión y en estudio. La psiquiatría del siglo XX al periodo actual ha sido una psiquiatría que ha recibido muchos cuestionamientos por lo que se ha considerado como una psiquiatría farmacológica, es decir, la propuesta de fármacos que modifiquen el comportamiento y en muchos de los casos también el pensamiento o los afectos de las personas ha sido algo sumamente cuestionado. Existe un movimiento desarrollado, que es el movimiento de la antipsiquiatría, que cuestiona justamente desde dónde la psiquiatría estudia, desde dónde llega a la conclusión de qué sí es y qué no es un trastorno mental y cuáles son las distintas formas de tratarlo, y que sí en muchos de los casos la psiquiatría, con esta visión más bien biologicista, propone el tratamiento a partir de fármacos que van a actuar en determinados neurotransmisores, es decir, en ciertas moléculas en nuestro cerebro, lo cual a partir de la aplicación de la farmacología a la psiquiatría también ha dado pistas de un origen fisiopatológico del trastorno mental o de los trastornos mentales, es decir, si existe una clara relación entre algunas alteraciones en ciertas funciones y maneras de intercomunicación en distintas regiones y áreas cerebrales, y que es una cuestión un tanto compleja, lo cual hoy en día ha mostrado cierta relación con ciertas entidades psicopatológicas. Ha sido entonces actualmente una época de amplios cuestionamientos sobre la medicalización de la salud. Hasta aquí el repaso, y me parece que este repaso histórico respecto al desarrollo de la psiquiatría es importante, pues entre otras cosas hace evidente cómo la psiquiatría alcanzó un lugar de saber y con ello de poder ante la sociedad a través del modelo de atención médica. Y de ahí vamos a ver cómo es que eventualmente algunas condiciones relacionadas con la diversidad sexual se incluyeron dentro de estos manuales de clasificación de psicopatología, y cómo es también entonces que a partir de ello hoy en día existen amplios debates respecto a la pertinencia o no de la permanencia de estas categorías dentro de estos manuales de clasificación. La psiquiatría la ha tenido difícil en su desarrollo como especialidad médica, esa es la verdad. Ha sido un área desde que trata lo que antes entendía como la locura y hoy entendemos como la psicopatología, los trastornos mentales, ha sido un área que para los sistemas de salud ha sido un tanto cuanto relegada en cuanto a su desarrollo, en cuanto a la inversión en el área, en cuanto a la investigación que se ha dedicado al desarrollo de este campo médico. Existen profundas necesidades de atención en la población respecto a su salud mental y también carencias en la oferta de servicios. Y para el caso específico de las personas que presentan algún nivel de afectación por la violencia, por ejemplo, de la cual son objeto por ser parte de la diversidad sexual, pues no es la excepción. Y hemos hecho desde la psiquiatría también cuestionamientos respecto a la medicalización de la salud y de la salud mental en particular,
y algunos cuestionamientos respecto al modelo médico de atención. Incluso se ha cuestionado si los modelos médicos de atención que involucran a la psiquiatría podrían atentar en ciertos sentidos al trato digno de las personas. Pensemos en algunos espacios donde todavía las personas están, por ejemplo, institucionalizadas y la oferta de tratamientos es muy limitada, a veces por carencia de recursos, muchas de las veces por los recursos que se destinan a salud mental, e incluso si el modelo eventualmente podría llegar a ser violento. Son cuestionamientos que se han hecho a la psiquiatría y desde luego resaltar que nada atentaría más al trato digno de cualquier persona que un trato que se llegue a dar con violencia. ¿Cuándo es que la identidad de género comenzó a visibilizarse como un trastorno? ¿O en qué momento es que las personas que no se identificaban con estos eh, esquemas o estructuras de género, socialmente entendidas como género, eh, desde un género binario, pues de lo que es hombre o mujer, desde qué momento esto comenzó a considerarse como un trastorno, el no ajustarse o el no identificarse con lo esperado, ¿no? El no cumplir con la expectativa, decíamos? Su identificación y su descripción ha sido un fenómeno histórico y transcultural, es decir, estas variantes de identificación con el género no es algo nuevo. Hay descripciones en distintos momentos de la historia y en distintas culturas. Desde el siglo XIX inició la teoría médica y psiquiátrica del transexualismo y el transgenerismo. Y a principios del año 1900 comenzó a hacerse esta distinción entre la homosexualidad y la transexualidad como fenómenos distintos, uno relacionado, como lo decíamos inicialmente, con la atracción erótica sexual y el otro relacionado con la identificación de género y eventualmente con distintas formas de expresión de género. En este momento, a finales de 1800 y principios de 1900, la condición de las distintas identidades de género o identidades de género variantes se asociaron con neuroticismo grave, incluso con psicosis o con delirio. Y existen distintos casos reportados y publicados de cómo personas que eventualmente se identificaban con variantes de género, no se identificaban con lo asignado, fueron tratadas como personas incluso con esquizofrenia o con trastornos psicóticos. Y bueno, en esta misma línea existen distintos momentos y distintas culturas en las cuales el no identificarse con estos géneros asignados incluso eran vistos como dones de la naturaleza o personas dotadas con dones de la naturaleza, capaces incluso de entender los dos lados de todo, ¿no? Estas personas de dos espíritus de algunas tribus o algunos grupos. O para el caso de Mesoamérica, que desde periodos precolombinos se identificaban, por ejemplo, las personas mushes, que hoy en día persisten como un grupo con una forma muy específica, muy particular en torno a su contexto de identificación y expresión sexogenérica. Existen también en el arte y en distintas manifestaciones del arte expresiones de las distintas identidades sexogenéricas y de los distintos roles sexogenéricos y eventualmente eran parte de, en algunos contextos, de lo cotidiano y no se patologizaban como eventualmente comenzamos a hacerlo. Incluso decíamos para el caso, por ejemplo, del término homosexual, este se usó aparentemente porque hay distintos datos, aparentemente a finales de 1800, en 1869 se usó por primera vez. Antes del término homosexual se hablaba de desviaciones, de perversiones, de pecado, de degeneración. Fue incluido el término de homosexualidad en la semiología psiquiátrica, es decir, en estos manuales que comentábamos, como un trastorno de la conducta sexual, incluso antes del DSM, y fue eliminado por la Asociación Psiquiátrica Americana en 1973, un 17 de mayo, lo conmemorábamos el mes pasado. David Caldwell, sexólogo, usó en 1949 por primera vez el término transexual. También aquí hay distintos datos para describir a las personas con disforia de género, con transexualidad o transgeneridad, y lo describe como un trastorno mental que requiere atención. Es decir, hay distintas expresiones en distintos momentos históricos que han hablado tanto de la homosexualidad como de la transexualidad
como trastornos mentales. Les decía hace algunas diapositivas de estos dos grandes sistemas de clasificación que tenemos a nivel mundial de los trastornos mentales, la propuesta del DSM, que es la propuesta de la Asociación Psiquiátrica Americana, y la propuesta de la CIE, y que se han ido numerando en cuanto a sus versiones. El DSM-2, su versión número 2, publicada en 1968 en una categoría de desviaciones sexuales, por ejemplo, describía entre sus diagnósticos al travestismo, pero fue hasta la versión número 3 en la categoría de trastornos psicosexuales que se incluye por primera vez al transexualismo. Si se fijan, es un poco después de lo que hizo la CIE, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que en 1975 incluye al transexualismo como un trastorno mental en su categoría de desviaciones sexuales. Y a partir de ahí y hasta el día de hoy, esta entidad, esta dimensión de la sexualidad de las personas, esta forma de identificación sexogenérica, no ha salido por completo de las categorías. Sí, decíamos, salió la homosexualidad, pero el transexualismo persiste. El DSM-4, por ejemplo, publicado en el 94, incluía esta entidad que de transexualismo le comenzó a nombrar como trastorno de identidad de género en adolescentes y en adultos. El DSM-4, texto revisado que se publicó en el 2000, persistía con esta entidad clínica. Y el DSM-5, que es la versión vigente más recientemente publicada por la Asociación Psiquiátrica Americana, colocó esta categoría, esta entidad clínica, en un capítulo aparte que le nombra como disforia de género y hace división entre disforia de género en adolescentes y adultos. Y ahorita vamos a nombrar un poquito de cómo es que desde este manual se construye esta entidad clínica y cómo es que cómo es que se han propuesto pues sus distintos criterios para poder identificar esta condición. Y para el caso de la Organización Mundial de la Salud, la categoría más recientemente publicada o la que al día de hoy sigue vigente es la CIE-10, que le continúa nombrando transexualismo, pero existe la propuesta para la CIE-11 que está próxima a publicarse, en donde le cambia de transexualismo a discordancia o incongruencia de sexo, lo cual este término también ha generado, por supuesto, un debate importante y creo yo necesario. La CIE-10 entonces le conoce como transexualismo al deseo de vivir y ser aceptado como un miembro del sexo opuesto, personas que presentan sentimientos de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico propio, es decir, existe cierto nivel de disforia corporal y las personas expresan un deseo de someterse a un tratamiento quirúrgico o hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde con el sexo preferido. Y en cuanto a criterio de tiempo, dice, esta condición debe persistir durante por lo menos 2 años. El DSM-5, que es la versión vigente, la propuesta vigente, le nombra disforia de género y lo describe como una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna. Si se fijan, algunos conceptos como sexo, género, de pronto pareciera que se usan de forma indistinta. De acuerdo a las aportaciones desde las ciencias sociales, incluso podrían identificarse algunas imprecisiones. Distingue entre niños y adolescentes y adultos y plantea una serie de criterios, no los nombro aquí a todos por cuestiones de tiempo y de espacio, pero nombra una serie de criterios que se relacionan con manifestación de conductas del género que describe contrario al asignado, un disgusto con la anatomía sexual, es decir, un malestar corporal que también se le ha conocido como disforia corporal, y un deseo por poseer caracteres sexuales primarios y secundarios que corresponden al sexo con el que se identifica, es decir, buscaría la expresión corporal de los caracteres sexuales del sexo con el cual se identifica. En cuanto a criterio de tiempo, lo reduce, es decir, ya no señala como la CIE un periodo de por lo menos 2 años. Acá dice por lo menos 6 meses con estas características es suficiente para poder asignar el diagnóstico. Para el caso de la propuesta en la CIE-11, lo que se busca, y esto fue un motivo muy amplio de discusión, ahorita voy a hablar un poquito más sobre esto, buscó situarlo fuera del apartado de los trastornos mentales, es decir, para la CIE-11 esta condición ya no formaría más o ya no sería más un trastorno mental, sino una condición relacionada con la salud sexual y comienza a nombrarles ya no como trastorno
En este caso, el concepto que utiliza es el de incongruencia y hace una división entre incongruencia de género en la adolescencia y en la edad adulta y en la infancia, como dos entidades con características muy particulares, muy específicas, a las que habrá que prestarles atención. Y esto de hablar de las clasificaciones y de los trastornos y de los criterios, y entonces si decimos en qué casos una persona tiene que cumplir con cuántos criterios, por cuánto tiempo, y entonces comenzamos a decir, bueno, y entonces si no presenta todos los criterios, presentar todos quiere decir que no es normal y no presentarlos es normal. En sexualidad es muy difícil hablar de normalidad. En muchos de los casos cuando hablamos de normalidad, esto nos permite hablar entonces de lo que es sano y enfermo, o de lo que está bien y está mal. Y muchas de las veces más bien recurrimos a conceptos estadísticos de lo que es más frecuente o no, aunque hablar de normalidad en sexualidad y en salud mental también, desde luego, es algo bastante complicado. Ahorita creo que la gran mayoría de personas estamos muy familiarizadas con las curvas. Aquí veíamos una campana de Gauss. En esta parte central, en la parte que se ve pintada de azul, estaría la gran mayoría de las personas. Decimos aquí un 34 más un 34, es decir, un 68% de las personas entraría en este apartado de normalidad estadística, es decir, aquí entraría la gran mayoría de las personas para cierta condición. Pensemos algo relacionado con la sexualidad, por ejemplo, una posición sexual de misionero, ¿no? Esto podría entrar aquí, pero no quiere decir que otras posiciones no sean normales, ¿no? Por decir algo. Dentro de este, si sumamos otro poquito para acá, un 14% más para acá y otro 14% más para acá, esto incluiría el 95% de las personas. Y quienes estén aquí podríamos decir que tienen una característica un tanto rara, ¿no? Poco común. Aún así, quizá entraría dentro de este conjunto de lo que ocurre en la mayoría. En esta parte donde ya las personas comienzan a presentar ciertas características que ya no son tan normativas o ya no son tan frecuentes, diríamos aquí hay algo que ya está un tanto raro, mucho, muy raro. Y acá al final incluso algunas características de las personas que cuestionaríamos, de las que cuestionaríamos su existencia. Y aquí entonces, en cuanto a la identificación de género, esta gráfica nos permitiría al centro colocar por frecuencia estadística, es decir, por ser un número más numeroso, las personas que conoceríamos como cisgénero, es decir, para este caso, varones con características anatómicas o biológicas de un macho de la especie con una identificación de género de hombres serían hombres cisgénero. Para el caso contrario, mujeres con características fisiológicas, biológicas, corporales, de las hembras de la especie, en este caso hablamos de personas, entonces serían mujeres cisgénero. Dicen, y aquí esta curva me parece muy importante porque quizá algunas personas pueden estar muy adheridas a los estereotipos de género asignados a su contexto específico, pero algunas personas comenzarán a perder este nivel de adherencia a lo esperado y eventualmente podrían llegar a conformar una expresión o una identificación de género que incluiría a las personas, por ejemplo, genderqueer, andróginas o no conformes con el género, que no tengan disforia corporal, es decir, no tienen malestar con el cuerpo, no buscan modificar su cuerpo, pero no están tan adheridas a los estereotipos de género asignados para el momento preciso. Y las personas que ya comienzan con cierto nivel de malestar con el cuerpo, algunas con malestar leve, que algunas intervenciones no farmacológicas, no quirúrgicas les pueden ayudar a mejorar su nivel de satisfacción, y aquellas que incluso llegan a tener un grado de malestar extremo. A estas personas es a las que podríamos llegar a considerar como transexuales, igual para el caso de hombres transexuales como mujeres transexuales, y a estas son a las que hacen referencia estas categorías diagnósticas, es decir, y ese es el cambio que hay hoy en día en la psiquiatría respecto al reconocimiento de estas entidades clínicas como trastornos. Aquellas personas con un nivel de malestar intenso que conlleva cierto nivel de sufrimiento, de dificultades en su actividad habitual, tanto así que buscan una modificación corporal. Afortunadamente, creo yo, porque las modificaciones corporales conllevan ciertos riesgos, cada vez se flexibilizan mucho más las categorías de género y cada vez más personas trabajan
en un sentido incluso terapéutico por la conformidad corporal. Entonces disminuyen el malestar con el cuerpo y no necesariamente buscan intervenciones médicas que eventualmente puedan llegar a ponerles en riesgo. Por supuesto, si una persona con un nivel de malestar importante busca algún tipo de modificación corporal, creo que los distintos sistemas de salud tendríamos que habilitar las alternativas para que puedan acceder a ellas con la mayor seguridad posible en cuanto a los riesgos que significaría. Es decir, la identificación de género es parte de un continuo en el cual estamos todas, todos, todes. Las personas cisgénero con mayor o menor adherencia a los estereotipos de género, las personas de la diversidad sexogenérica, personas con identidades de género no binarias y las personas incluso, decíamos, transexuales, que serían aquellas que ya llegan a presentar ciertos niveles de malestar con el cuerpo o disforia corporal. Esta discusión que les decía fue una discusión bastante intensa, incluso quizás sigue siendo, respecto a mantener o eliminar el diagnóstico, particularmente cuando se planteó la propuesta de la CIE 11. Y aquí les pongo únicamente el ejemplo de la discusión que se dio para mantener o no el diagnóstico de las infancias trans como una entidad clínica susceptible de un diagnóstico clínico como un trastorno prácticamente. Y de ahí es que se dio toda esta discusión de se mantiene o no. Quienes promovían eliminarlo y decían no es necesario que se mantenga la entidad clínica como trastorno dentro de un manual de enfermedades mentales o de trastornos mentales, decían se tiene que eliminar porque no existe un tratamiento médico en niños prepúberes con incongruencia de género, es decir, si no hay un tratamiento, pues ¿para qué tener esta categoría diagnóstica en este manual? Además, estigmatiza y patologiza a los niños con variantes normales en la expresión de género, es decir, entendiendo que las distintas expresiones de género pueden ser normales y también esto en función del contexto social. Y entonces aquella persona, aquel niño, aquella niña con una expresión de género variante podría ser estigmatizada y eventualmente patologizada. Se argumentaba además que no era posible predecir cuáles de estos niños o niñas persistirían con esta condición, lo que aumentaría el riesgo de iatrogenias. Y esto es algo en lo que también creo que tenemos que prestar mucha atención. Más o menos 3 de cada 4 niños o niñas con estas variantes de género que eventualmente pueden llegar a tener un malestar intenso como para decir que tiene disforia o discordancia o incongruencia de sexo o de género, podrían no persistir. 3 de cada 4 no persisten. Eso quiere decir que si hacemos una intervención temprana, podríamos estar cometiendo una mala práctica. Y las variaciones en la expresión de género en los niños es un fenómeno cultural. Entonces, había algunas propuestas de por qué eliminarlo, por qué no mantenerlo. Quienes han promovido mantenerlo argumentaban que los padres de estos infantes con variantes de género se podrían beneficiar de las intervenciones y de los apoyos asociados a estas formas de atención. Cuando tenían esta condición, habría alternativas si es que se sigue nombrando y se sigue reconociendo dentro de una categoría clínica. En algunos sistemas de salud el diagnóstico es necesario para acceder a un manejo médico especializado, incluso en cuanto al reembolso de los seguros médicos, lo cual me parece que también es una pues situación, sobre todo para algunos países que funcionan mucho con la seguridad, con los seguros privados, el que esté dentro de una categoría permitiría acceder a que se cubrieran los gastos asociados a los tratamientos que se puedan llegar a necesitar. Jesús, ¿Sí? ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te escucho. Muy bien, vamos a retomar. Tuvimos una pequeña falla técnica con el sonido, pero retomamos desde esta parte de cuáles fueron los argumentos que promovían mantener dentro de las clasificaciones de trastornos mentales esta entidad clínica de la disforia de género y decíamos, estamos hablando del caso o del ejemplo de las infancias trans. Entonces, dentro de los argumentos para mantenerlo estaba el que los padres se pudieran beneficiar de las intervenciones y del apoyo asociados, que en algunos sistemas de salud el diagnóstico es necesario para acceder al manejo médico especializado
y al reembolso de los gastos a través de los seguros médicos, el poder proveer protección legal para las infancias trans, el facilitar el entrenamiento de personal profesional y el que desarrollaran experiencia a partir de que es una entidad conocida dentro de no solamente los manuales de clasificación, sino también dentro de los sistemas de salud pública como un reporte de una condición identificable, una condición médica, y el que facilitara la investigación para mejorar la calidad en cuanto a cuidados de niños y de sus familias. Entonces aparecieron estas dos grandes vertientes que hacían cuestionar los eliminamos o los mantenemos. Y a mí me parece que ambas posturas han sido posturas que tienen cierto sentido, quizá más para ciertos momentos o ciertos contextos o ciertos países en función de los sistemas de salud, pero al final la alternativa que surgió fue el mantener esta entidad dentro del manual, es decir, dentro de esta gran clasificación de enfermedades o de trastornos, pero no dentro de la categoría de trastornos mentales, lo cual me parece que fue un gran acierto, o al menos esa es mi opinión personal. Y quedó dentro de un capítulo, el capítulo 17, que es el que nombra las condiciones relacionadas con la salud sexual. Y entonces deja de llamarle trastorno, deja de llamarle transexualidad y le nombra o busca nombrarle a través de un término mucho más descriptivo, que es el de la incongruencia de género, y hace dos grandes divisiones. Incongruencia de género en la infancia, que incluye a prepúberes, es decir, a infantes que aún no han comenzado con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, y la incongruencia de género en la adolescencia y en la edad adulta. Y aquí ya no pone un tiempo específico, dice que haya persistido todo esto durante varios meses. Enfatiza en la incongruencia sexogenérica, más no en la presencia o no de disfunción, y refiere puede o no existir malestar, pero sí un fuerte deseo de transición. Esto es muy importante porque incluso da la posibilidad de que las personas con identidades de género no binarias puedan acceder a las intervenciones, a distintas intervenciones de afirmación de género. Y esto me parece que fue algo muy relevante y es algo que en otros momentos no se había contemplado. Además que él sí es muy claro en nombrar que las expresiones de género variantes y las preferencias de género no deben ser la base del diagnóstico. Es muy cuestionado el término de incongruencia porque entonces parece que sigue habiendo por ahí una connotación un tanto patologizante. Creo que tendríamos que seguir en esta discusión, pero el hecho de que independientemente del nombre, que creo que sí es importante, pero independiente a ello, el que permanezca dentro de la categoría da la posibilidad de que se siga haciendo investigación, a que siga siendo visible, a que se siga accediendo a la atención y que los sistemas de salud también destinen recursos en los distintos países para su investigación y para la implementación de intervenciones que incluso puedan cubrir los distintos estados. Dicho todo lo anterior, ¿debe entonces permanecer la diversidad sexual a la vista de la psiquiatría? O si cambiamos un poco la pregunta, ¿tendría la psiquiatría que seguir involucrándose en los temas de la diversidad sexual? Mi respuesta muy personal es que sí, y no tanto por la diversidad, sino por la violencia que acompaña a las personas de la diversidad. Y esto por el antecedente, el hallazgo conocido de que la exposición a la violencia y múltiples factores de estrés eh, llevan al desarrollo de psicopatología. Las personas de la diversidad en distintos niveles experimentan violencia y ello, junto con el estrés, ha conllevado al desarrollo de psicopatología. La discriminación y la violencia hacia las personas de la diversidad sexual ha sido uno de los factores consistentemente relacionados con el riesgo de desarrollar psicopatología. Tanto la adversidad grave durante la infancia, hablamos de abuso sexual, muchas personas de la diversidad sexual han tenido este tipo de experiencias, además de la discriminación por formar parte de este colectivo, de la diversidad, que la discriminación pues empieza desde etapas muy tempranas de la vida y persiste en distintos niveles, a nivel laboral, a nivel legal, en cuanto al acceso a servicios de salud, etcétera. Y los antecedentes de acoso escolar o el bullying son tres de las formas de violencia y discriminación consistentemente relacionadas con el riesgo de psicopatología.
psicopatología. Es decir, el exponerse a estas formas de violencia, el contar con estos antecedentes, aumenta el riesgo de trastornos depresivos, de trastornos de ansiedad, de trastornos por consumo de sustancias, incluso el riesgo de suicidio. Por tanto, visto desde ahí, me parece que el que la psiquiatría siga visibilizando a la comunidad de la diversidad sexual por las circunstancias que le rodean, que conllevan a mayores niveles de estrés y con ello mayor riesgo de psicopatología, pues justifica, desde mi muy particular punto de vista, que la psiquiatría siga involucrada en el tema de la diversidad. ¿Recuerdan a Ángela Ponce, Miss España en el 2018? A mí me parece, por poner un ejemplo, porque no es el único, y aquí hago una advertencia que voy a hacer mención de algunos comentarios altamente ofensivos hacia Ángela, que fueron comentarios vertidos, son comentarios vertidos hacia ella en distintas redes sociales. Son un ejemplo más, son una muestra más de la violencia a la cual las personas de la diversidad sexogenérica son expuestas con altísima frecuencia. Debajo de algunos videos en YouTube que presentan a Ángela Ponce y parte de su proceso en este certamen, muestran comentarios como estos que voy a poner acá, algunos comentarios de temor, ¿no? Que expresaban temor, algunos otros sumamente violentos, en donde pues le nombraban como un maricón, por ejemplo, cuestionando el por qué una persona, por qué una mujer trans entraría dentro de estos certámenes. Con incluso algunas amenazas como esta, de esta aquí, ¿no? Esta que está aquí descrita, incluso hacer cierto comparativo en este caso de Ángela o de las personas trans con animales, esta como referencia a que ciertas características biológicas le hacían incompetente o no candidata para pertenecer o participar en un certamen de este tipo, o el señalar de forma muy específica que en este caso en lugar de Ángela ponen Ángel, que nunca será mujer. Y algunos comentarios pues incluso podríamos escribirlos como trans odiantes. Son algunos de muchos, por supuesto que hay algunos mucho más ofensivos y estridentes en las redes sociales que creo que no es necesario y no vale la pena replicar acá, pero que hacen patente la violencia que persiste en distintos espacios, en distintos momentos, de distintas formas, y cómo muchas de estas formas de violencia, de discriminación, terminan conformando barreras que impiden el acceso a la salud para las personas de la diversidad sexual. Personas que por distintas orientaciones sexuales o preferencias sexogenéricas viven con temor de acceder a los servicios de salud por el miedo a recibir malos tratos, el miedo a la discriminación, por el estigma asociado, o personas de distintas identidades de género que legalmente incluso pueden tener cierta inferioridad entendida como esta dificultad para acceder a un reconocimiento legal o inferioridad médica en muchos espacios de atención a la salud donde no se les reconoce desde su identidad y no se les facilita el acceso a la atención médica, el estigma asociado, la discriminación y para las instituciones y los equipos de salud una pobre capacitación en atención y una falta, una carencia de ambientes amigables para personas de la diversidad sexual. Ahorita hablamos un poquito más a qué nos referimos con ambientes amigables. Esta limitación en el acceso a la atención conlleva el riesgo de no tratar, y con tratar me refiero a no facilitar, no hacer accesibles los procesos de afirmación, como son los tratamientos hormonales, los procedimientos quirúrgicos, los procedimientos estéticos y todas estas formas a través de las cuales las personas trans con malestar corporal desde una alternativa médica pueden acceder a una afirmación de género. El no facilitar el acceso a estas intervenciones aumenta el riesgo de exposición a trauma y a violencia. Es decir, una persona con ciertas características podría en algún momento
ser violentada por cierta fisionomía, pensemos, o pensemos en las características de la voz, por ejemplo, si es que tiene una limitación para el acceso a terapias de vocalización o algún tratamiento quirúrgico para el cambio de voz. Esto conlleva desenlaces adversos en salud mental y a mayor riesgo suicida, situaciones de pobreza porque hay exclusión de espacios laborales. En muchos de los casos, la violencia en el espacio familiar les conlleva situación de calle, a explosión sexual, porque en muchos de los casos termina siendo un recurso para muchas y muchos transgénero, transexuales, como una alternativa ocupacional para obtener recursos. Los riesgos, desde luego, asociados con los autotratamientos, es decir, aquellas intervenciones que las personas, por no tener alternativas, acceden a ellos sin una vigilancia y un seguimiento médico adecuados, como la toma de hormonas o el uso de modelantes corporales, como la infiltración de algunos productos, generalmente algunos tipos de aceite que se llegan a infiltrar en el cuerpo y que desde luego no tienen una indicación médica y no tienen una vigilancia y una supervisión médica. Todo esto en el contexto de lo que conocemos como interseccionalidad, es decir, la suma de vulnerabilidades. Pensemos en aquella persona transgénero, pero que además es mujer transgénero, pero que además pertenezca, por ejemplo, a alguna minoría étnica, que tenga ciertos niveles socioeconómicos de pobreza, una economía inestable, que además pertenezca a la diversidad funcional o que tenga cierta condición mental, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas condiciones sumadas van a ir aumentando la vulnerabilidad de esta persona y esto podría conllevar a desenlaces, podríamos decirlo así, mucho más adversos. Las personas de la diversidad sexual, entonces, pueden enfrentarse a algo que conocemos hoy en día como una condición de minoría, lo cual puede, desde un modelo de estrés de minorías, aumentar esta percepción de hostilidad y la violencia en el ambiente que causa estrés y que aumenta el riesgo de algunos problemas de salud mental, como ya los he mencionado. Este modelo de estrés de minorías revela que la falta de apoyo social, en muchas de las ocasiones comienza desde la familia, la escuela, los espacios de trabajo, puede aumentar la sensación en las personas de la diversidad de que otros no les acepten o no se preocupen por ellos. Y esta sensación altamente estresante, el vivirse aislado o el tener esta sensación de no ser apoyado, aumenta el estrés y conlleva a un mayor riesgo de desarrollar psicopatología, ya decíamos, temas de depresión, de ansiedad, de consumo de sustancias, por mencionar algunos. Algunas reflexiones finales ya para ir terminando con la charla. La experiencia o la vivencia trans, el vivirse como una persona género diversa en cuanto a la identificación o la expresión, no es un tema de la psiquiatría. Es más, no es un tema médico. La medicina nos da una manera de comprender este fenómeno, por llamarle así, lo que ocurre, pero no es un tema médico. Es un campo de la experiencia y de la vivencia de las personas que tiene múltiples enfoques para su estudio y para su comprensión. La psiquiatría no es el camino para su comprensión, es un camino, es una alternativa más para acompañarles en el proceso. Muchas personas encuentran el camino a través del apoyo familiar, a través del apoyo social, a través de la inclusión, a través de espacios o ambientes amigables, de servicios de salud comprensivos que les reconocen en la diversidad y que les nombran de la forma como esperan ser nombradas y como necesitan ser nombradas. Entonces la psiquiatría es una alternativa, más no la alternativa. La psiquiatría sí les atiende en las secuelas de las experiencias altamente estresantes, que decíamos es este desarrollo de psicopatología. Y entonces ya para terminar y a manera de conclusión, es importante abogar por las personas en la comunidad. Es decir, que no, esto no es de, bueno, entonces ya es una persona trans o una persona con incongruencia de género, entonces lo que sigue es llevarle al psiquiatra. No, eventualmente si lo requiere por el estrés, por la depresión, por la ansiedad, si requiere ir a algún espacio de atención en salud mental especializado, y diríamos tanto psicología como psiquiatría, eh, puede ser necesario, útil, importante, pero lo más importante es abogar por la integración de estas personas en sus distintos espacios comunitarios. Hay que acercarnos con sensibilidad y con cuidado también. Las personas de la diversidad y específicamente las personas trans
en muchos de los casos han pasado por violencia, por exclusión, por rechazo, por estigma, por discriminación, y con mucha frecuencia anticipan que esto podría ocurrir, y entonces hay que ser muy cautos al momento de acercarnos. Hay que crear ambientes amigables en cualquier espacio posible. Un ambiente amigable en nuestro hogar, es decir, si tenemos a una persona trans en casa, es importante ser amigables, y con esto me refiero reconocerle en cuanto a su deseo o necesidad por el uso de ciertas prendas, por el uso de cierto arreglo personal, por el uso de ciertos adjetivos o pronombres, eh, por el uso del nombre, ¿no? El reconocerle desde el nombre vuelve el hogar un espacio amigable, igual que una clínica o un centro de trabajo. Hay que mantener una comunicación abierta con las personas de la diversidad en general, con las personas trans en particular, con el compromiso de confidencialidad. Si cercana a ti hay una persona con esta condición, con la condición trans, busca comunicarte con ella y comprométete a mantener la confidencialidad, es decir, sé cuidadosa con la información o cuidadoso con la información que te provee. Provee cuidado y atención sensible, flexible y adecuada al entorno sociocultural. Esto nos aplica a todas, a todos, a todas. Si son parte de nuestra familia, si son amigos, si son compañeros del trabajo, si son nuestros clientes en un espacio terapéutico, si son nuestros consultantes, nuestros pacientes, todo esto aplica para el espacio, cualquier espacio de convivencia con estas personas. Se requiere, por supuesto, mejorar en la implementación de las leyes en contra de la discriminación, crear instituciones específicas para atención a minorías sexuales o a personas de la diversidad, lo cual es un aspecto controversial, pues hay quienes dicen que cualquier servicio específico que requieran tendría que podérseles ofrecer en cualquier espacio, lo cual por la concentración de recursos y la especialización en personal, por ejemplo, puede ser algo complicado. Es importante simplificar trámites legales para cambio de nombre y género, lo cual es controversial para el caso de las infancias y adolescencias trans. Se requieren el diseño de procesos de atención específicos y mejorar el acceso a la salud, la educación, el empleo, así como implementar programas escolares contra el bullying, no solamente en escuelas, también en espacios laborales. Y ya para terminar, a manera de recomendación, ayuda muchísimo el tratar a la persona con respecto a la identidad de género y no con respecto a la apariencia. Y para el espacio, para el trabajo clínico, para el espacio terapéutico y también para el ambiente de trabajo y de la familia, el preguntarle a una persona, ¿cómo quieres que te nombre? ¿Cómo te identificas? Y si la persona nos dice, aunque tenga una apariencia masculina o estereotípicamente masculina de acuerdo al contexto, si nos dice yo me identifico como mujer, desde la identidad, tratarle como mujer, no esperar a que haga modificaciones, sino comenzar a reafirmar. Esto les va a disminuir muchísimo la ansiedad, el estrés y les va a dar una sensación de integración mucho mayor si les nombramos desde la identidad. E incluso preguntarles, ¿cuál es el nombre con el que quieras que me refiera a ti? Eso puede mejorar muchísimo su integración. Educarnos en ambientes amigables, esto es, si trabajas en una institución, desde el personal que reciben el acceso, que puede ser el personal de vigilancia, el personal administrativo, las personas que atienden en distintos espacios, el personal de enfermería, que todas tengan esta sensibilización para el trato de las personas trans. Indagar, esto también sobre todo para las personas que están en espacios de atención clínica, indagar sobre la psicopatología, particularmente sobre el riesgo suicida. De pronto tenemos mucho miedo de preguntar por el riesgo suicida, preguntarle a alguien, oye, ¿te has sentido tan mal como para desear morir o para pensar en el suicidio? Nos da miedo. Pensamos que preguntarle les va a sembrar la idea y la verdad es que no es así. Preguntarles les va a dar la posibilidad de hablar respecto a lo que les está pasando y entonces podremos generar espacios de apoyo y alternativas para la ayuda. Y preguntar sin prejuicios, hablar sin prejuicios, compartir sin prejuicios respecto a la sexualidad. Y bueno, pues hasta aquí con esta presentación. Espero no haberme prolongado mucho en el tiempo. Yo les agradezco, te agradezco primero a ti, Amílcar, por la invitación y les agradezco a todas, todos, todes por su atención y por permitirme compartir este tema. Quedo, por supuesto, a sus órdenes a través de mi correo electrónico, mis redes sociales de Facebook, que me encuentran como Dr. Jesús Abraham Rosas, o en Instagram, que me encuentran como dr-abraham Ruiz. Y bueno, en cualquiera de estos espacios quedo, por supuesto, enteramente
a sus órdenes para dudas, preguntas relacionadas con esta presentación y por supuesto si en algún momento les puedo acompañar desde mi servicio de atención clínica, será un gusto poderles acompañar también desde ahí. Muchísimas gracias a todos, todas. Gracias, Amilcar. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Jesús Ruiz Rosas. La verdad es que, pues no esperaba, la verdad es que es impresionante toda este análisis, esta forma de sintetizar toda esta información, porque la verdad es que es sumamente amplio todo lo que tú nos hiciste favor de ir sintetizando y dárnoslo a conocer como de manera tan breve, tan clara, porque además me parece que lo haces de una manera tan clara, tan sencilla, que de repente si nos aproximáramos como a las fuentes directas, quizás no nos sería tan sencillo a todas, todos, todes, depende también del capital cultural con el que contemos cada quien. Sin embargo, me parece que es notorio el esfuerzo y la sencillez con la que logras transmitirnos todos esos conocimientos que tú posees. Te agradezco muchísimo tu humildad y tu disposición para compartir y para abrir justamente este proyecto, porque la verdad es que pues eres un invitado de lujo sin duda. Esta es una de las conferencias magistrales y me parece que es uno de los temas más importantes a compartir, uno de los temas que más requiere ser nombrado, porque estadísticamente hablando tenemos muchas situaciones vinculadas a la transfobia y me parece que romper el silencio, el generar espacios, el nombrarlo, resulta sumamente importante justamente para hacer la diferencia. Hablar de lo que es importante, nombrar lo que es importante. Entonces, de verdad me siento muy, muy, muy agradecido. Espero que todas las personas que vean este video, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, lo valoren tanto como el equipo, como yo lo estamos haciendo en este momento. Muchísimas gracias. De nuevo, muchas gracias por tu paciencia con todos estos problemas técnicos que se nos presentaron el día de hoy. Ya todo está listísimo para el día de mañana. El día de mañana tendremos el testimonio de un hombre heterosexual que creció en una familia básicamente diversa y esperamos contar con la presencia de todas, todos, todes en este canal porque cada día de junio iremos recibiendo, iremos subiendo nuevo material, nuevos videos, nuevo contenido. Muchísimas gracias, Jesús, nuevamente. De verdad, un honor contar contigo. Muchas gracias, gracias a ti, Amilcar. Y no quiero dejar de mencionar que esto es una mirada, es una manera de comprender esta parte de la diversidad, es una manera de estudiar, es una manera de abordar, no es la manera, ¿no? Pero bueno, yo con muchísimo gusto les comparto y quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Amilcar. Muchas gracias a ti y nos vemos la próxima, el día de mañana. Vale, vale, muy bien, hasta mañana entonces.